¿Saben lo que es el koto? Hoy les hablaremos de este fascinante instrumento musical del Japón. Además del sorprendente hallazgo surrealista que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense iniciando la semana en Noticias 22. ¡Qué gran programa tenemos hoy! Así es, mi querida Laura Barrera, la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y con qué arrancamos? Bueno, con una noticia importante. Con este galardón que les vamos a comentar, se reconocen los aportes en los ámbitos de la ciencia, las artes, la cultura, la lucha por dar voz a los que históricamente no la han tenido. En el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos se llevó a cabo la 14ª entrega del Premio Nacional que lleva el nombre del reconocido poeta y escritor Carlos Montemayor. Lamentablemente en el 2010 falleció el maestro Carlos Montemayor. Decidimos hacer un homenaje en su memoria para recordarlo por la vasta producción que tiene, pero al mismo tiempo quisimos, junto con este homenaje, también homenajear a las personas que como él son sensibles a las luchas del pueblo, son sensibles a las problemáticas, no solo desde la lucha social, sino también desde las artes, desde la ciencia, desde la cultura. Quienes recibieron este premio son Hugo López-Gatell por su esfuerzo para recuperar el sistema de salud durante la pandemia de COVID-19, Berta Lilia Gutiérrez Campos por dedicar su vida al movimiento revolucionario, Julio Hernández López por su larga trayectoria periodística y Nancy Paola Flores por su entrega en el periodismo de investigación independiente. La parte más difícil del Premio Nacional Carlos Montemayor es elegir entre todas las propuestas, que todas son buenas y magníficas, quién puede ser el merecedor del premio. Porque tampoco podemos hacer un premio de 100 que lo merecen, claro, lo merecen, pero tenemos que hacer de esta fiesta, que es el recordatorio a Carlos Montemayor, pues una verdadera fiesta. Para Montemayor, la crónica fue vital en su lucha por visibilizar los sectores relegados, como los pueblos indígenas o las familias de los desaparecidos. Debido a su trabajo y dedicación, se convirtió en un referente de este género periodístico. Por eso es que nosotros pensamos que pues también es importante, no solamente su poesía es muy profunda y muy conmovedora, pero la crónica es determinante para esta exposición didáctica de los acontecimientos a la población, para que sepa con plenitud qué es lo que pasó. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El redoble del pájaro carpintero se transforma en poesía. Y su percusión evoca la naturaleza y la cultura de los pueblos originarios. Ahora que estamos hablando de este tema, hablando de Carlos Montemayor, gran cronista también. Un pájaro reparte flores de la misma manera en que un poeta ofrece su creación al lector. Con un imaginario naturalista de pájaros, cantos y verdor, el poeta Mardonio Carballo presenta su libro Chencheré, un libro habitado por el polen, séptimo en su creación poética, que se suma a otros libros de autor que ha realizado, al lado de artistas como Gabriel Macotela y Demián Flores. Es un libro que se ha ido escribiendo a lo largo de muchos años, quizá 10, junto con el libro anterior. Yo creo que son poemas que han sido como revisitados múltiples veces para más o menos quedar en un cierto orden y en una narrativa literaria que a mí me gustara, ¿no? Chencheré es un libro para la gente que lo vaya a adquirir. Sí, para bien o para mal, es un libro que cuidé yo mismo de pe a pa, desde la primera palabra hasta el punto final. Con el subtítulo de un libro habitado por el polen, la alusión a granos de polen de Novalis es evidente. Autor romántico que Mardonio Carballo estudia y reconoce como influencia. Pero son otros 3 autores los que, en este caso, hacen de faro para su pluma. Charles Simic dice: yo quiero escribir un poema que incluso los perros puedan entender. Humberto Acabal dice: a veces camino hacia atrás, es mi forma de recordar. Si caminara siempre hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Y Rilke dice: el poeta es como un árbol que no apresura su savia, pues, ¿no? Y sí pienso que lo que ha ocurrido con respecto de la poesía es que yo he ido lento, creo. Chencheré aparece en español, náhuatl e inglés. Esta última versión, bajo la traducción de Adam Kuhn. El libro
es ilustrado por un creador, a quien Carballo reconoce la capacidad de revelarle sus propios poemas. Uno de ellos es Mauricio Gómez Morín, un ilustrador que a mí me encanta. No solo es un ilustrador, es un pintor, es un artista. Y me parece que este es el tercer libro que trabajo con él, y me parece que él tiene una forma muy hermosa de acercarse a la literatura mía. Lo logra muy bien, me parece incluso que por momentos tiene ciertos rasgos de lectura psicoanalítica de mi propio poema que yo antes no había reparado, y él en su ilustración me lo revela. Chencheré aparece en Nauyaca Ediciones con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Veracruz. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues sí se antoja. Un saludo a Mardonio desde Canal 22, nuestro amigo Mardonio. Y vamos a otras latitudes porque desde tierras canarias llega a México Olga Cerpa. Ella es considerada la voz femenina más relevante de la música de raíz isleña. En las últimas, que les gusta, 2 décadas, los últimos 20 años, vamos a conocerla. Amándote, amándote, amándote. La música de las Islas Canarias llega a tierras mexicanas con Olga Cerpa y Mestizay en una gira muy especial. Nuestra música está mezclada de una manera inseparable con la música que llegó a nuestras orillas desde América. Entonces, en Canarias el bolero es un género propio, la cumbia, la música argentina. Todo eso ha ido mezclándose con nuestra propia música tradicional, de manera que prácticamente en toda la gente que hacemos música de ahí hay una nota, un color, ¿no? que remite a las músicas de estas orillas. Siempre fue así. En su paso por México, Olga espera abrir una puerta para recibir a un nuevo público con el que pueda conectar a través de su ritmo. Esta es una gira donde estaremos presentando tanto lo que es, digamos, nuestro repertorio habitual en unos conciertos con un formato más acústico, donde estaremos solo 2 músicos y yo, todo muy orgánico, muy cercano. Pero luego tendremos una ocasión estupenda de compartir escenario tanto con la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica de Zacatecas, de la Universidad de Zacatecas, como con la Banda Sinfónica de la UNAM de Ciudad de México. Aparta tu lugar en boletopolis.com y consulta las fechas de su gira, que pasará por Zacatecas, Durango, Puebla y la Ciudad de México en todo el mes de noviembre. Esto es una cita en firme para todos aquellos que quieran conocer cómo suena la música hecha en Canarias, en aquellas islitas, y les aseguro que pondremos de nuestra parte todo para que el ratito que pasemos juntos les merezca la pena. Así que los invito en nuestras redes sociales, Olga Cerpa y Mestizay. Ahí verán todos los próximos conciertos que haremos, todas las presentaciones que haremos aquí en México. Para Noticias 22, Regina Zúñiga. Laura, porque hay un par de nominaciones a Grammys latinos, por supuesto, uno por álbum de música folclórica y otro de álbum de música tropical tradicional. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad de que está en México para disfrutar de sus ritmos. Sí, la verdad, una propuesta interesante. Además viene de Canarias, que es un sitio que al ser isla tiene una cultura muy, muy particular. Y a propósito de música, vamos a cambiar un poco de latitud y de género, porque la cultura popular de Corea del Sur sigue ampliando sus territorios. Sí, este fin de semana puso sus reflectores en nuestro país. El pasado viernes 8 de noviembre se llevó a cabo el Korea Spotlight 2024 en el Auditorio Blackberry. El evento fue organizado por la Agencia de Contenidos Creativos de Corea, KOCA. Dicha oficina gubernamental busca fomentar la promoción de la industria coreana en diferentes países. Entre lightsticks y luces de colores, la presentación dio inicio en punto de las 19 horas con el concierto de Kotoba, quienes en sus ritmos cuentan con una fusión de pop rock, y a pesar de no dominar el español, interpretaron la canción Eres de Café Tacuba. Después, en el escenario, se presentó la banda W24, cuyo vocalista nació en Chile, por lo que dentro de su repertorio cuentan con canciones en español. Posteriormente fue el turno de Señor Park, quien además de ser rapero, también dirige videos musicales. El penúltimo cantante en presentarse fue Loki,
exintegrante de la banda Astro. Además, es coreógrafo, compositor y CEO de su propia agencia. El concierto cerró con la presentación de Soyu, quien interpretó su éxito I Miss You, el cual se popularizó gracias al K-drama Goblin. El evento concluyó a las 22:30 horas. La primera edición del Korea Spotlight México 2024 fue un espacio para acercar a los fanáticos del K-pop a su música favorita, además de estrechar lazos binacionales con la llegada del Coca a nuestro país. Para Noticias 22, Liliana Luna. Bueno, y de Corea regresamos a Europa porque nos vamos a la capital española. Ahí las mujeres se han apoderado de la gran pantalla. El 7º Festival de Cine por Mujeres en Madrid, que este año tuvo como país invitado a Austria, llegó a su fin con la proyección de 74 largometrajes de todos los géneros dirigidos por mujeres. Desde la primera edición para nosotros es muy importante destacar el rol de las mujeres en toda la cadena de producción de valor, es decir, en la creación, pero también en la producción, en la distribución, en el marketing y el consumo, porque las mujeres son grandes consumidoras de cine. Y entonces queremos poner en valor las profesionales y los referentes que hay en cada uno de estos sectores. Y este año el premio de la trayectoria se lo hemos dado a la gran crítica de cine, Nuria Vidal. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Premio a la mejor película española fue para La Infiltrada, de Arantxa Echeverría. Mientras que el premio a la mejor película internacional se otorgó al largometraje Mondo, de la directora austríaca, nacida en Irak, Kurtbin Ayub. It's nice to get appreciation, I would say, because sometimes filmmaking is a very long, hard, negative journey. So, yeah, thank you. Este año participaron en las distintas secciones del festival las mexicanas Andrea Gautier, Laura Plancarte y Fernanda Valadez. La manera en la que pienso el proceso creativo. La próxima edición del Festival de Cine por Mujeres tendrá como invitado especial a Francia. Para Canal 22, desde el Palacio de la Prensa en Madrid, Francina Islas, corresponsal. Muchas gracias, Francina, por esta cobertura. Y antes de la pausa, les queremos recordar que Original es un movimiento impulsado por la Secretaría de Cultura que promueve el respeto para las personas creadoras de arte tradicional mexicano. Este 2024 asiste a la 4ª edición de Original, el encuentro de arte textil mexicano, en el que participarán más de 1,000 personas artesanas de todo el país. Pasarelas, encuentros, talleres, foros y ciclos de cine. La 4ª edición de Original, el encuentro de arte textil mexicano, se realizará del 14 al 17 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos y recuerden, la entrada es libre. Los invitamos a conocer la programación en original.cultura.gov.mx y por supuesto, Laura, amigos, también a seguirlo a través de la señal de Canal 22. Y nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, libro, cine y Rincón Nippon, entre otras cosas. Entre acordes de Koto, la tradición y la vanguardia se fusionan en la propuesta de Rincón Nippon. Vamos a verla. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nippon. Soy Miri Murasaki y hoy nos sumergiremos en la vida y obra de un increíble artista, Yoshiaki Okawa. Nacido en Fukushima, Japón, comenzó su viaje musical a una temprana edad, impulsado por su gran fascinación por el koto, instrumento tradicional japonés de cuerdas que ha sido parte fundamental de la cultura nipona durante siglos. Desde entonces ha dedicado su vida a dominar este instrumento y a innovar en su interpretación, mezclando estilos tradicionales con influencias contemporáneas. Yoshiaki es conocido por su habilidad excepcional y su sensibilidad musical. Con su gran talento ha llevado este tipo de música a audiencias internacionales. Uno de sus trabajos más destacados incluye su participación en la banda sonora del popular anime llamado One Piece, donde compuso varios temas para el arco del país de Wano.
Si han visto One Piece, recordarán que este arco en específico es conocido por su rica representación de la cultura japonesa, y la música de Yoshiaki Ogawa complementa perfectamente la narrativa, sumergiendo a los personajes y a los espectadores en una experiencia sonora y visual muy especial, capturando la emoción y el drama de los personajes. En México, tendremos la oportunidad de presenciar su trabajo como músico en el Akimatsuri 2024, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de noviembre en la Asociación México-Japonesa. Yoshiaki ofrecerá un espectáculo que no solo destacará su maestría en el koto, sino también su capacidad para contar historias magníficas a través de la música. Será una experiencia que sin duda será muy interesante para unir tanto amantes de la cultura tradicional japonesa como a los amantes del anime. Además de Yoshiaki Ogawa, habrá más artistas invitados, mucha comida tradicional y conferencias. Así que si aún no tienes tus accesos, te comento que ya están disponibles a través de Boletia. Nos vemos en el Akimatsuri de este año, no te lo puedes perder. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Arigato, Miri, sayonara. Y cambiando de tema, la meta, alcanzar nuevas alturas con la mirada puesta en las estrellas. Uno de los guías en este viaje astronómico, el navegante espacial José Hernández. La noche de este 9 de noviembre de 2024, aquí en las Islas, en Ciudad Universitaria, se ha llevado a cabo la 16ª edición de la Noche de las Estrellas, una sesión de observación masiva de cuerpos celestes que en esta ocasión cuenta con la presencia del astronauta José Hernández y la conmemoración de los 90 años del deceso de María Curie. Es la segunda vez que vengo con él. La primera vez fue en 2019 y pues este telescopio lo tengo desde hace 20 años. Siempre me ha gustado mucho la observación y pues este año ya se nos unieron unos amigos y venimos primero a visitar algunos talleres, conferencias. Ya un poquito más tarde montamos el telescopio. He aprendido cosas como que teorías de otros planetas y de nuestro planeta, cosas de vida. Bastante padre, la verdad, el contenido que está aquí está bastante padre. Los asistentes se contaban por miles y asistían a las diversas actividades que ofrecían en las carpas o a instalar su telescopio y compartirlo con otros asistentes. Hace unos años, Lucio Rivera quedó fascinado cuando en la plancha del Zócalo capitalino pagó 5 pesos para observar la bóveda celeste. Se aficionó y ahora trae un sofisticado sistema de localización de planetas. Una vez teniendo esos 3 puntos referenciados, pues ya podemos hacer el recorrido. Tiene el catálogo Messier incorporado. Entonces, si nosotros ponemos algún planeta del catálogo Messier, pues ya, o algún cúmulo estelar o etcétera, de este catálogo, pues ya lo puede buscar automáticamente. Cuerpo que más les gusta o que más quieren apuntar siempre es Saturno. O por ejemplo ahorita que está la Luna también. Pero Saturno es el que yo en lo personal he visto que la gente se impresiona muchísimo. Porque ven los anillos. Ahorita no se ven las separaciones de los anillos, pero se ven los anillos Saturno y también algunas de sus lunas. Entonces se ve increíble y la gente se va súper fascinada. Público general, pero también especialistas y representantes de asociaciones civiles dedicadas a promover la ciencia y la astronomía en general, se dieron cita para ofrecer sus conocimientos y servicios. Tal es el caso de Ruta de las Estrellas, una asociación civil que ofreció funciones en un planetario inflable. En el planetario caben 15 personas y en esta ocasión colaboramos con el Instituto de Astronomía y con el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile. Las películas que proyectamos el día de hoy van de diferentes edades, desde niños de 5, 6 años hasta personas mayores. Este tema, el de DESI, está súper interesante porque es un proyecto de investigación a nivel mundial y en este proyecto participó México, en caso concreto el Instituto de Astronomía. El proyecto trata de mapear el universo en 3D. La Noche de las Estrellas 2024 concluyó con una divertida conferencia masiva a cargo del astronauta José Hernández. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues de lujo esta noche y en otros temas este cortometraje que vamos a ver se apuesta por la memoria con la finalidad de despertar la reflexión. No quieres dejar de consumir. Spiritum de Adolfo Margulis toma lugar en una clínica de rehabilitación. Ramiro, interpretado por Andrés Delgado, ingresó por su dependencia a las drogas.
Poco a poco, mediante la experiencia de platicar y escuchar a quienes le rodean, se dará cuenta de la magnitud de su condición. Es una película, la llamaría yo autobiográfica. Está basada en mi propia experiencia, ya que a los 19 años me interné en este centro de recuperación para adictos. Me quedé con el deseo desde que entré de, en algún futuro, si me dedicaba al cine, poder regresar y contar no solo mi historia, sino la historia de todas las personas con las que me tocó cruzar camino. Margulis sintetiza la experiencia de estar confinado valiéndose de distintos recursos. Por ejemplo, aún grabando en 35 milímetros, usa una relación de aspecto de 4:3 para enclaustrar la mirada. La película tiene lugar en la misma clínica donde Adolfo se rehabilitó. Para él, siempre fue una prioridad el no romantizar la situación de las personas, no afectar la imagen del espacio ni satanizar a quienes se introducen a un proceso de rehabilitación. Para poder ingresar y filmar, tuve que primero hacer todo un proceso de investigación, regresar a este espacio con una pequeña cámara y hacer todo un proceso de escritura y trabajo de campo. Los extras que salen en esta historia son adictos que en su momento estaban en un proceso de recuperación en la clínica. Entonces renunciaron a su anonimato para poder contar esta historia y eso también le da una dimensión muy humana. Y precisamente, Margulis encuentra en su quehacer cinematográfico una gran responsabilidad por hacer escuchar voces, visibilizar temas de los que poco se habla, pero que son una realidad social en México. Tuve la fortuna en los últimos años de mi carrera de ser alumno de Felipe Casals, director de cine, y algo muy cierto que él decía es que el cine es un acto de servicio. Y entendiendo el cine como un acto de servicio, para mí era muy importante hablar de esta historia por el sentido de comunidad. Spiritum se presentó en los festivales internacionales de cine de Guadalajara, Guanajuato. En el de Monterrey ganó el Cabrito a mejor cortometraje y en el de Morelia obtuvo el Ojo a mejor corto de ficción. Su siguiente parada será el Festival Internacional de Cine de Poitiers en Francia. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y vas a sentir muy cabrón. La regeneración es una apuesta por reconciliarnos con la naturaleza. Quizá, aún estamos a tiempo de reparar lo destruido. Base Agency organizó el panel Regeneración sobre Sostenibilidad, en donde especialistas se dieron cita para reflexionar en torno a estos dos conceptos. Uno de los casos de sostenibilidad y regeneración que ilustró el panel fue el relativo al Rancho Tehuán, en el estado de Morelos. Pierre Kolobov, su propietario, señala que se han creado reservas de agua para toda la sequía. Destaca que se han plantado 12,000 árboles endémicos y que existen 7,000 metros cuadrados de huerta orgánica a partir de semillas puras. La sostenibilidad es lo que permite al rancho hoy vivir. Muchas veces la sostenibilidad también está vista a corto plazo. Entonces es un ejemplo de total sostenibilidad porque no dependemos de ninguna manera de factores exteriores. Ahora el rancho somos autosuficientes. El otro concepto relativo a la regeneración alude a la restauración de la naturaleza a su estado original. En ese sentido, el rancho también ha apuntado a proteger especies endémicas, incluso a construir sus inmuebles a partir de materiales endémicos como el adobe y la laja. En la regeneración me gusta empezar con cómo paramos la degeneración, que ya la hemos parado hace 8 de los 10 años que tenemos trabajando en este proyecto y ahora tenemos 8 años de regenerar. Nada más quiero terminar sobre un punto, sobre esta pregunta. De las 40 hectáreas hay 22 hectáreas que yo llamo humanizables, plantar, regenerar, producir, y 18 hectáreas que hoy son reserva natural protegida y donde varias especies de animales que no habían visto en la región desde hace más de 40 años han regresado en su hábitat totalmente protegido. Por su parte, la arquitecta Isabel Abascal fue quien concibió el pabellón en madera bajo una visión sostenible que se instaló en Base Agency y el cual sirvió de recinto para este panel de reflexión. Bajo esta perspectiva, ella nos habla de la regeneración en el espacio urbano. Pienso que ambos términos son aplicables tanto al ámbito más rural como urbano.
Desde nuestra práctica sí trabajamos mucho con preexistencia, es decir, no llegando a un lugar y demoliendo, haciendo tabula rasa o borrón y cuenta nueva, sino tratando de salvar todas las construcciones que arquitectónicamente tienen algún valor o que pueden ser todavía habitadas, rescatadas, y de esa manera pues contribuir a generar menos residuos y también a generar menos gastos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Regresando, vamos a visitar un jardín de asfalto. ¿Qué les parece? Y además vamos a hablar de dos personajes, uno de las carpas y otra de los grandes escenarios. Quédense con nosotros. Los recuerdos de la infancia, la nostalgia del pasado, van asfaltando este jardín que conduce a la memoria. Angélica Watson regresó a Tlaxcala con su familia después de 8 años. La razón, el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Desde su mirada de escritora y tomando como base sus recuerdos, retrató los cambios del paisaje urbano. Específicamente visto en la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida, pues yo empiezo como a padecer, al igual que muchas personas, como sucedió en la pandemia, ansiedad, y también combinado con depresión, y todos estos cambios que yo veía en el exterior fueron un poco interiorizados también. Su escritura resultó en el libro de ensayo y crónica literaria Jardín de Asfalto. Angélica Watson dice interiorizar el estado actual de Tlaxcala con sus recuerdos de la niñez, la nostalgia que le provoca reencontrarse con la arquitectura. La obra cuenta con 4 capítulos: Lo confortable, Colores primarios, Palimpsestos, disertación sobre las hojas, y como el título del libro, Jardín de Asfalto. Casi siempre empiezo con una historia y termino desarrollando una idea, y creo que esa es la razón por la cual me encantan estos dos géneros, además de que al ser híbridos, tanto la crónica como el ensayo, ser géneros en los que caben muchísimos otros géneros dentro, o más bien técnicas de narrativas o técnicas de construcción. Estudiando lengua y literatura hispánicas, una de mis profesoras, Magali Velasco, que también es escritora e investigadora, ella fue la que me inició como esta espinita de empezar a escribir desde que yo era estudiante. Jardín de Asfalto pertenece a la recién inaugurada colección Protagonistas del fondo editorial que impulsa el gobierno del estado de Tlaxcala a través de su Secretaría de Cultura. Los y las interesadas podrán adquirir un ejemplar en la presentación del libro en el Complejo Cultural Los Pinos el próximo jueves 24 de octubre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sin importar las multitudes, parece que en ocasiones la soledad se impone y deja nuestras almas aisladas. El artista colombiano Joaquín Restrepo presenta en la Plaza Ricardo Legorreta del Centro Nacional de las Artes su nueva exposición de esculturas Ánima Isolata. Cada figura evoca un eco de la soledad y aislamiento, aún estando en medio de la multitud. Son unas esculturas modulares que están hechas para responder al espacio. La idea es ver cómo son capaces de dialogar y generar la expresión a través del lugar donde están. Y van respondiendo a la arquitectura del lugar. Entonces, de pronto, donde hay círculo se vuelve cuadrado, donde es cuadrado se vuelve triángulo. De ahí viene el nombre de la exposición, Ánima Isolata, que es una sola pieza que está un alma aislada. El artista cuenta que en el momento que realizó sus obras se encontraba en un estado meditativo. Incluso menciona que sus ideas quedan plasmadas en un boceto y que las vuelve a retomar tiempo después para terminarlas. Entonces, de una u otra forma, es como una especie de trabajo a 4 manos. Es el Joaquín del pasado trabajando con el Joaquín del presente, mirando cómo lograr esa obra para el futuro. Entonces, usualmente, digamos que a la hora de trabajar ya estoy muy pausado. Yo creo que por eso es que estas piezas son tan hieráticas, tan quietas. Actualmente, se encuentran más exposiciones de su autoría en el Exconvento del Carmen de Guadalajara, en Barcelona, y está por terminar una colección para presentarla en Medellín, su ciudad natal. Yo creo que es importante para los artistas saber que el trabajo de ser artista no es ser el primero, sino
saber ser perseverante y trabajar siempre, porque la mayoría de personas abandonan este trabajo muy rápido y los frutos comienzan a suceder mucho más adelante en la carrera. La colección estará hasta el 8 de diciembre en la Plaza Ricardo Legorreta del CENART. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Vientos cargados de arena nos invitan a repensar las técnicas y materiales de impresión en la Galería Hilario Galguera. Estas imágenes son producto de un creador que estudió diseño industrial, disciplina que después cambió por la fotografía de moda durante casi 4 años, hasta decidirse por un camino propio y una particular técnica que ahora presenta en la exposición Vientos cargados de arena. La técnica es impresión sobre cobre y acero, los cuales yo trabajo con diferentes ácidos para ahí poder obtener las patinas. Y las fotos son fotos tomadas también por mí en en cámaras de medio formato. Todo es análogo, lo cual yo también revelo, digitalizo, todo pasa pues ahora sí que por mis manos, que se me hace algo muy bonito. Estas placas se mueven entre lo abstracto y lo figurativo, entre imágenes que sugieren vetas de tierra u otras que muestran cuerpos principalmente femeninos. Bernardo Montgomery reconoce que dialoga con las tradiciones pictóricas y así parecen sugerirlo piezas que recuerdan lienzos de Francis Bacon o retablos renacentistas. Durante la elaboración de este trabajo yo estuve leyendo una y otra vez La ley y el juego del duende de Federico García Lorca, y cuando empiezo esta colección siento una desconexión profunda con mi duende. Entonces decido irme a explorar el desierto como una sequía de duende donde yo puedo encontrar y reavivar esta conexión para así encontrar el oasis donde vive este duende. Aunque en el fondo, la técnica y el significado de esta creación se vinculan con la experiencia de un accidente automovilístico que tuvo Bernardo Montgomery a temprana edad. Para mí el óxido fue muy representativo, por lo cual empecé a trabajar con óxido. Fue muy representativo y muy sanador para mí, pues tengo unas cicatrices que de chiquito me hacían algo de ruido, y creo que el óxido dentro de cualquier metal es una cicatriz, y el transformarlo a algo bonito, precioso, una obra de arte, para mí fue muy sanador personalmente, para yo aceptar mis cicatrices. Vientos cargados de arena de Bernardo Montgomery es la exposición que inaugura el nuevo espacio de la Galería Cuarto de Máquinas, ubicada en el antiguo estudio del maestro Gilberto Aceves Navarro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Considerado por muchos como el rey de las carpas, este personaje fue un juglar de su tiempo que utilizó como estandarte el humor. Para aquellos organismos que en su organización no han sabido todavía organizarse. La carpa inició como un espacio de representación teatral a partir de los años 30 del siglo pasado en México. Solía conformarse con espectáculos de títeres, canciones, números circenses y sketches. Ahí participaron actores como Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán o el personaje más emblemático del discurso político, Jesús Martínez Palillo, a quien hoy recordamos a 30 años de su partida. Nació en Guadalajara, Jalisco, en abril de 1913. La sátira que empleaba en los escenarios marginales solía provocar incomodidad en la clase política. En su juventud llegó a ser fotógrafo, agente de tránsito e incluso cantó en el coro de la Catedral Tapatía. Debutó en el Teatro Colonial de la Ciudad de México en 1937, donde se presentó por 7 años. Después se presentó por 11 años en el Folies Bergeret. Pero con la fama llegó la persecución y el acoso. Así que fue encarcelado en múltiples ocasiones, de tal forma que solía cargar con un amparo cada vez que se subía al escenario. También incursionó en el cine, donde actuó en cintas como Lo que el viento trajo, Palillo Vargas Heredia y Ay Palillo no te rajes. Jesús Martínez Palillo murió el 11 de noviembre de 1994. Noticias 22. Vayamos ahora tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Tanya Selman.
Actriz, guionista y productora. Son casi 3 décadas dedicada a los escenarios. Es Tanya Selmen. Yo siempre he dicho que mi vocación es transmitir mensajes. Y entonces, pues el destino me llevó a estudiar arte dramático y a comunicar entonces a través de mi trabajo como actriz o como directora dándole una visión al proyecto, o como productora, ¿no? Esta realización desde cero de poder como generar y realizar una idea, cosa que me parece extraordinariamente maravillosa. La también directora destaca el poder del teatro para impactar a la audiencia y generar conciencia sobre situaciones que afectan a la sociedad. El teatro es una gran herramienta, no solo para educar como se hizo desde tiempos ancestrales, sino para generar conciencia, e incluso las obras que son solamente un entretenimiento, una mera comedia para hacer reír, creo que tienen un mensaje tan importante en nuestros tiempos, para donde volteemos podemos ver algún conflicto y seguimos con guerras, seguimos con problemas. Tanya Selmen ha dirigido Los monólogos de la vagina, Defendiendo al cavernícola, El hombre en el tiempo, El mago de Oz, entre muchas otras. Creo que a mí me importa llevar esa magia para que también sean parte de la magia. O sea, creo que es bien importante que el espectador, la espectadora entienda que el teatro no vive sin el público. Entonces, la magia la hacemos en conjunto y eso es bien importante. Y creo que vivimos en un país que tiene gran oferta de teatro, ¿no? Tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de las propuestas teatrales que existen en México. Noticias 22, José Antonio Hernández. Ahora hay temas pendientes en el camino para alcanzar la equidad de género y aquí van a ver, hay una publicación que nos conmina, que nos invita a volver la mirada a algunos de ellos. 10 mujeres, entre las que se encuentran Juana Inés de Esa, Mónica Uribe y Ana Mercedes Sainz, entre otras, reflexionan en el libro Tiempo de Mujeres sobre los temas que aún persisten para lograr la equidad de género. ¿Cuáles son los temas que estamos abordando en Tiempo de Mujeres? Tiempo de Mujeres aborda los temas de la migración, de la desigualdad, lo que existe en la brecha salarial entre mujeres y hombres en espacios públicos, pero sobre todo en espacios privados. También estamos hablando de los derechos reproductivos, del derecho que tenemos las mujeres de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Y lo que los textos están reflejando, sí están hablando de los avances que se han tenido en el ámbito de la democracia en cuestión de género. Sin embargo, estos temas todavía hay muchas cosas que hacer y mucha reflexión que generar, y eso es parte de lo que el libro pretende. Además de reconocer lo que se ha logrado, lo que falta por hacer y la lucha que se está dando, el libro hace un llamado para que las mujeres que ya están en puestos de toma de decisión hagan propios estos temas para generar un cambio verdadero. Las mujeres que ocupan estos cargos a partir de la paridad de género, han contribuido también de manera real a la agenda feminista, a la agenda de género. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con aquellas mujeres que sí? ¿Qué es lo que sucede con aquellas mujeres que no lo han hecho y que hablamos de una masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder? ¿Las mujeres que han arribado a estos espacios han contribuido a los temas de género? Lamentablemente no. En algunos casos o en varios, no. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues una pausa muy brevecita, ¿no? Y todavía mucho más Grandes información. contenidos. No se vayan como para qué, ya volvemos. Exploremos cómo el diseño y la modernidad hacen eco en la sociedad. El Museo Experimental El Eco presentó un par de proyectos que buscan acercar al público a propuestas creativas sin igual. Por un lado, inaugura el programa Foro Eco de Diseño, una plataforma donde van a suceder talleres, pláticas, conversaciones y encuentros encaminados al diseño como fenómeno expositivo. Lo que nosotros queremos es hacer un espacio de reflexión y análisis
en torno al fenómeno del diseño en nuestra escena nacional. ¿Qué pasa con el diseño? Bueno, por lo general siempre se exponen al objeto de diseño como objeto único, ¿no? Digamos que como su condición coleccionable y de revisión estética es lo que ha constituido muchos de los proyectos que actualmente están sucediendo en torno al diseño. Pero a nosotros nos interesó más bien su condición de uso, ¿no? A partir de casos de estudio, en el museo estamos haciendo una revisión, digamos, de la cuestión funcional que ha llevado al diseño a generar aportaciones en el ámbito de la educación y la pedagogía. La incidencia del diseño en los procesos pedagógicos dentro del país, a partir de los años 50 a la fecha, es el eje temático de las charlas y actividades del Foro Eco de Diseño. A este proyecto se suma Monolítico Suspendido de Abraham González, quien con un grupo de alumnos recorre la Ciudad de México y recupera imágenes para plasmar un paisaje que muestra las tensiones que existen entre la modernidad y la vulnerabilidad de la capital, y que exhibe las capas del tejido social. El proyecto de Abraham González Pacheco es un proyecto que deviene de un taller que Abraham trabajó en una semana con estudiantes de diseño y arquitectura y que narra un poco la tensión entre el fracaso de la promesa de la modernidad en la ciudad y las periferias. Se trata de un dibujo generado a partir de manchas de grafitos con los que se tallan directamente en el muro los rostros de cada personaje. Ambas propuestas artísticas permanecerán expuestas hasta el 8 de diciembre. Noticias 22, Karen Rivera. Un sorprendente hallazgo resume medio siglo de surrealismo en el Palacio de Bellas Artes. Alan Glass fue uno de los principales creadores de objetos surrealistas desde 1960. Creaba desde muy chico, así se describe en algunos de sus textos, estos espacios imaginarios. En Francia, en París, entra en contacto con este movimiento surrealista en un periodo de posguerra y posteriormente, atraído por una calaverita de azúcar, es que decide finalmente viajar a México en 1961 y a partir de entonces establecerlo como su espacio de residencia. Sus obras tienen origen en las innovaciones de artistas como Marcel Duchamp y Joseph Corner, quienes transformaron objetos ordinarios alterando y saboteando su función original o combinándolas con otros elementos. Esta exposición, titulada Sorprendente Hallazgo, ofrece una visión multidimensional de más de 5 décadas de su producción artística, abarcando temas como la naturaleza, el deseo, los viajes y la muerte. El arte tridimensional de Glass abarca desde objetos encontrados hasta majestuosos montajes en cajas. La muestra, integrada por 125 piezas, está dividida en 3 núcleos. En Bitácora de Viaje muestra una representación de sus más icónicos piezas surrealistas con referencias biográficas. En Objetos de Afinidad se muestran obras de un atlas de ensamble de piezas y cajas en las que utilizó materiales encontrados en mercados de la Ciudad de México. Él gustaba de visitar los mercaditos de pulgas. La Lagunilla era uno de sus espacios favoritos, donde estaba en búsqueda del próximo sorprendente hallazgo, ¿no? Estos objetos que forman parte de la cultura material y los cuales Alan observaba algo distinto siempre en ellos y que que generaban ensamblajes a partir de estas obras que podrán encontrar aquí en esta exposición. El último núcleo, titulado El Jardín de las Diosas, está dedicado a una selección de dibujos automáticos, acuarelas y objetos intervenidos. Me gustaría destacar que también hay obras que no son conocidas. Es la primera vez que se exponen, por ejemplo, los dibujos automatistas, que es este conjunto de más de 500. Se han encontrado dibujos. Aquí nosotros exponemos solamente 25, pero que dan cuenta de esta capacidad de Alan de entrar desde el inconsciente. Esta exposición, con la que se celebran 100 años del movimiento surrealista, se podrá visitar hasta el mes de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Todo este forma parte de las líneas de trabajo de los homenajes nacionales a las grandes creadoras de este país y que han contribuido de manera significativa pues a la investigación, al desarrollo, a la creación artística. Y bueno, Alan Glass en esta ocasión nos da mucho gusto tener aquí su obra reunida.
Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Si sus ganas de aprender historia son inversamente proporcionales al tiempo que tienen para hacerlo, bueno, pues aquí hay una alternativa. El libro La conquista para gente con prisa, del escritor Enrique Ortiz, explica los sucesos clave de la caída de Tenochtitlan, devela los pasajes ocultos y desmiente algunos mitos de la historia de México. El principal objetivo de este libro, ¿cuál es? Es sembrar esta semilla de curiosidad, esta semilla de interés en el lector, en el gran lector mexicano, ¿no? O sea, en gran parte de la población, para que se adentren en lo que es la historia nacional y puntualmente en lo que es la historia de la conquista de Tenochtitlan. Esa podríamos definir que es la esencia de este libro. En el texto encontrarás ilustraciones de algunos personajes, mapas y una línea del tiempo que hacen la lectura más digerible. Además, hay cuadros de texto explicativo que resaltan algunos datos importantes de la conquista. Son por diferentes razones, por ejemplo, para dar énfasis en personajes relevantes de la conquista que de repente no han recibido mucha atención, mujeres conquistadoras, conquistadores africanos, ¿no? Mulatos, incluso entre los conquistadores venían hechiceros, un hechicero, un nigromántico. Son datos un tanto anecdóticos, un tanto curiosos, un tanto divertidos, un tanto extraños. El escritor Enrique Ortiz tomó como fuente las cartas de relación de Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España del cronista Bernal Díaz del Castillo y la obra de Francisco López de Gómara titulada Historia de la Conquista de México, entre otras. Yo invito a los lectores, a los mexicanos, que mejor estudiemos la historia, conozcamos nuestra historia profundamente para evitar tener esta visión maniquea de la misma y que terminen estas rencillas que muchos mexicanos aún mantienen con su propio pasado. Tenemos que aceptar nuestra historia y aceptar nuestras raíces. La conquista para gente con prisa ya se encuentra a la venta en las librerías del país. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ellos experimentaron con el poder transformador de la música para conectar personas. Considerada como una de las agrupaciones más destacadas de la música contemporánea europea, la banda originaria de Eslovenia Sentido Project visita por segunda ocasión nuestro país para presentar su más reciente disco titulado Ecos. Sentido Project no es solamente un proyecto de búsqueda musical, sino es una narrativa sonora que es bastante única, y a través de la cual nosotros, los creadores, exploramos el poder como transformador de la música que nos conecta y también que nos une. Esta agrupación se caracteriza por fusionar sonidos y ritmos del jazz, el pop y lo experimental, con el arte y el sentimiento del baile, la música y el canto flamenco. La improvisación es la parte clave de nuestro proyecto, porque también un montón de ideas que luego se convirtieron en unas composiciones fijas partieron desde la improvisación, desde esa búsqueda entre todos nosotros. En esta exploración, convierten el movimiento de la danza en sonido, así como el cuerpo en un instrumento que protagoniza el ritmo de las percusiones, abriendo un diálogo continuo entre la danza y la música. Vemos que el cuerpo se utiliza como un instrumento percusivo. Entonces se utilizan los pitos, las palmas, los pies y también la voz. La danza aparece casi todo el tiempo y siempre es parte de la composición musical. En esta nueva producción musical, 3 temas fueron compuestos a partir de las sensaciones que vivió la agrupación en su primera visita a nuestro país. 2 temas que aparecen aquí en el álbum que presentamos, que se llama Ecos, fueron creadas justo para nuestra primera gira en México. Y son temas que se llaman Memoria y bueno, también Iris.
lunática. El concierto para presentar Ecos se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, seguimos con música, pero ya para despedirnos. Celebramos el legado de Ennio Morricone, el compositor de memorables bandas sonoras que nació en Roma el 10 de noviembre de 1928. Y bueno, sin él, historias de la gran pantalla como La Misión, por ejemplo, El Bueno, El Malo y el Feo, Cinema Paradiso, pues no serían lo mismo. En definitiva, la música hace la gran diferencia. 500 películas, nada menos. Nada menos. Y son melodías que trascienden a la misma película. Sí. Muchas veces evocamos las películas con la música de Morricone. Con 3 acorditos nada más. O la pura música nos llega directo al alma. Así lo recordamos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches.